Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Julio Dorantes y a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, a través del Departamento para el Empoderamiento de las Mujeres, les damos la bienvenida a este taller, que es la segunda parte de Estar Ahí, cuidado y acompañamiento para la persona mayor. Y lo que queremos lograr ahora en esta segunda parte del taller es obtener herramientas para poder cuidar con calidad y calidez a través del cuidado de la salud mental, tanto del cuidador como del cuidado, de una buena comunicación en la familia y sobre todo con nuestra persona a la que vamos a cuidar, y de unas recomendaciones generales. Antes de empezar, me gustaría recordarles la dinámica. Yo les voy a dar un tiempo de exposición en la que les voy a dar algunos datos, alguna explicación sobre el tema, de qué va a tratar lo que estamos hablando, y después vamos a pasar a la actividad. Son ejercicios que ustedes van a realizar en su casa, en una hoja, en algún cuaderno, que les recomiendo que cuiden muy bien, y para lo que vamos a ver hoy les recomiendo que sea un cuaderno o una hoja que nada más ustedes puedan ver. En ese momento yo les doy las instrucciones de la actividad, le pueden poner pausa y cuando terminen la actividad retoman el video desde donde están, y de esa manera pasaremos hacia nuestro siguiente tema. Y bueno, lo primero que vamos a ver es cuidar de la salud mental. Si se acuerdan de la sesión pasada, terminamos hablando que había enfermedades de las que había que cuidarse, de las enfermedades físicas como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, y de enfermedades que tienen que ver con la salud mental como la depresión, la demencia y el deterioro cognitivo. Yo les voy a hablar específicamente de los cuidados en la salud mental que tienen que ver con problemas de memoria que lo reconocemos principalmente como deterioro cognitivo. Vamos a empezar con ese. El deterioro cognitivo es la disminución de las capacidades mentales que afecta nuestra realización de algunas tareas, sobre todo de la vida diaria y de las relaciones sociales. Aquí debemos hacer primero un paréntesis en la que como adultos mayores siempre vamos a tener un declive, es decir, en la memoria y en la atención siempre va a bajar, nos va a costar un poquito más de trabajo aprendernos las cosas, o ya no vamos a poder prestar la atención durante largo tiempo o una atención profunda como la prestábamos en años anteriores, pero es normal. Es decir, a veces se nos pueden olvidar las llaves, a veces se nos puede olvidar algún compromiso, pero después nos acordamos, y sobre todo esto no afecta nuestras relaciones sociales. Un deterioro cognitivo es una disminución que va más allá todavía de unos olvidos comunes y frecuentes, y que afectan nuestras relaciones, sobre todo con nuestros hijos, porque puede que no estemos orientados en qué fecha es y se nos olvide algún cumpleaños o se nos olvide alguna reunión que tengamos y de plano no nos hayamos acordado, y siempre va a ir aumentando. Esto tiene algunos síntomas parecidos con la demencia. La demencia es un síndrome, es decir, tiene varios síntomas. Es crónico, es decir, dilata básicamente toda la vida, y es progresivo, va aumentando cada vez más, a menos que se tengan actividades y terapias médicas, psiquiátricas y psicológicas adecuadas, deteriorando nuestras funciones cognitivas y la conducta. Y esto ocasiona todavía más allá incapacidad para realizar actividades de la vida diaria. Las demencias más comunes en nuestro país son la demencia vascular, la demencia tipo Alzheimer y la demencia tipo Parkinson. Lo que va a ocurrir con esto es que poco a poco la persona va a dejar de hacer cosas que para nosotros son muy comunes y que la persona podía llegar a hacer sin ningún problema, esto debido a al que el cerebro va cambiando y la enfermedad va avanzando. Otro también de lo que tenemos que cuidar es de la depresión. La depresión es una enfermedad muy común en los adultos mayores, pero no es parte de la adultez mayor. O sea, si es común, no es normal. ¿Por quién quiere vivir toda su vida en un estado depresivo? No es sano, ni es bueno ni para la persona ni para su familia. ¿Cómo sabremos que nuestro familiar está cayendo en depresión o que nosotros mismos estamos cayendo en depresión? Podemos poner atención a algunos marcadores generales que son, por ejemplo, primero, cambios en el sueño y la alimentación. Esto significa que o dormimos muchísimo más de lo que dormíamos antes, normalmente, o dormimos menos de lo que dormíamos antes, o de plano no dormimos y nos pasamos toda la noche en vigilia.
y también se presentan cambios en la alimentación de la misma forma. Nos da mucha más hambre o nos da mucha menos hambre de la normal. También otro síntoma en el que tenemos que poner atención es que la persona se aísla más de lo que ya se aislaba antes. Es decir, hay personas que no suelen convivir mucho con las demás personas, pero esto lo hicieron durante toda su vida. Entonces, si sigue igual en ese tipo de relaciones con las otras personas, no pasa nada. Pero si se aísla todavía más y acepta, digamos, cada vez menos visitas, entonces sí es un síntoma en el que tenemos que tener cuidado con las personas que han tenido una vida social todavía más activa, con conocimiento de más personas y un acercamiento familiar más candoroso. El aislamiento se nota todavía muchísimo más. Aquí debemos poner atención entonces en que para poder decir si tenemos que poner atención o no, tenemos que fijarnos en qué es lo que se ha venido haciendo desde antes, cómo la persona viene actuando desde antes y cómo se viene sintiendo desde antes. Si hay cambios que vayan hacia el sueño, a la alimentación o al aislamiento, entonces ya debemos de poner un poquito de atención. Otro síntoma del que tenemos que poner atención es si se siente triste gran parte del tiempo, es decir, que deja de hablar o se le nota en la cara una tristeza profunda, los ojos se le apagan y en algunas ocasiones podemos decir que hasta cambia el tono de la piel. Se pone como un poquito más gris u oscuro porque miran hacia abajo y se les nota en la cara y en las actitudes la tristeza durante gran parte del día. Y otra es la pérdida del goce. Antes dejan de hacer actividades que disfrutaban antes, como estar con los nietos, tal vez ver la tele, jugar algún juego, hacer algo en la casa, y dejan de hacer todas esas actividades porque sienten que ya no lo disfrutan. Aquí lo que debemos hacer es, si nosotros notamos algún problema que nos llame la atención, ir con el especialista en salud mental, para que pueda atender el problema y se pueda salir a tiempo, o en el caso de la demencia y deterioro cognitivo, se haga el avance muchísimo más lento y podamos vivir con nuestro cuidado y nuestro cuidador un tiempo más prolongado con buena calidad de vida. Otra de las cosas en las que tenemos que poner atención es en la salud emocional. Las emociones generalmente generan respuestas en nosotros que no son visibles a simple vista. Esto es porque son comunicadas a las demás personas como respuestas verbales y respuestas no verbales. La forma más común de expresar nuestras respuestas emocionales es mediante nuestro lenguaje no verbal, es decir, lo que hacemos en el rostro y en nuestro cuerpo frente a la alegría, a la tristeza, el miedo o el enojo. Generalmente, culturalmente, tenemos indicadores de cómo se presentan cada uno, pero también tenemos que ser capaces de reconocer en nuestra persona que estamos cuidando cómo ella o él presentan estas emociones. Por ejemplo, en el caso de que alguien se enoje, hay personas que se aíslan y que dejan de hablar. Por el contrario, hay otras personas que comienzan a tirar todo, comienzan a gritar, todos se enojan, todo les molesta, todo les frustra. Igual con la tristeza los puede colocar en un ambiente de aislamiento o en un ambiente irritable o incluso en un ambiente de confusión. Y aquí hay que poner muchísima atención porque muchas veces se confunde la tristeza o la depresión con algún otro tipo de enfermedad. Pongamos un ejemplo, si a alguna persona con deficiencia renal le pasa en una fase aguda de su enfermedad y le duelen los riñones, lo que va a manifestar, que nosotros podemos ver, es desorientación. Es decir, en lugar de dirigirse al baño, tal vez se dirija hacia afuera, o en lugar de ir al jardín, vaya hacia el baño, quiera entrar a platicar con alguien y lo reconozca como otro tipo de persona. Cuando nosotros vemos que nuestro familiar está totalmente desorientado, que no sabe qué fecha es, no sabe quiénes somos o no sabe en dónde está, hay que llevarlo inmediatamente al médico porque puede ser por otra enfermedad. En algunas ocasiones la depresión también ocasiona un poco de desorientación, pero también se puede confundir con la demencia o con alguna enfermedad que debamos atender como la pulmonía, la tuberculosis o alguna fase aguda de la enfermedad que le estemos tratando. Y bueno, con
Una forma de cuidar nuestra salud emocional como cuidadores es también aprender a pedir ayuda. Entonces, no todo lo podemos hacer nosotros. Si bien estamos, nuestra vocación, tal vez por ser nuestra familiar y nuestro ánimo nos indica que nosotros debemos estar ahí 24/7, no significa que nosotros tengamos que estar ahí en todas y cada una de las actividades que se tenga que realizar para con nuestra persona. Entonces, si lo considera necesario, puede reunir a los principales contactos de la red social de apoyo, los confidentes de los que habíamos hablado en la primera sesión, y plantear la necesidad, más bien la situación de la necesidad y los beneficios de compartir el cuidado. Esto es porque si usted recibe ayuda, puede mantenerse con más salud y más energía durante más tiempo, puede hacerse cargo de algunas cosas de su vida común, de su vida diaria, de su vida propia, con un poco más de libertad, y es menos probable que su ser querido se sienta culpable al aceptar su ayuda, porque muchas veces el hecho de poder haber caminado durante toda la vida y de repente estar atado a una silla de ruedas y depender de otra persona hace que la persona que cuidemos se sienta culpable porque está quitándole el tiempo quizá a otra persona. En cambio, cuando son más, es más fácil que la persona no tenga estos sentimientos, y porque quizá los otros pueden ofrecer tiempo y espacio que usted no tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lista de cosas en las que los otros lo pueden ayudar. Tenemos, por ejemplo, en preparar comida, limpiar la casa, ir de compras, arreglar el jardín, incluso alguien con quien podamos hablar sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones, alguien que nos pueda hacer los mandados que requieran de un auto, por ejemplo, como llevar a nuestro ser querido al doctor o alguna consulta o alguna visita, o recoger a nuestro hijo de la escuela. También alguien que nos pueda ayudar a obtener información que usted necesite, porque a veces queremos profundizar más sobre la enfermedad que se tiene, o alguna duda, curiosidad que nos salió por ahí con la medicina y nosotros no tenemos tanta facilidad para informarnos o para buscar en internet. Podemos pedirle a alguien que nos eche la mano. Y también para mantener a otros informados sobre la salud del ser querido. Sabemos que cuando ocurre alguna emergencia, no podemos estar atendiendo a nuestro ser querido, atendiendo a los médicos y además avisando a todos los que tenemos que avisarles. Entonces podemos decirle de escoger a una persona que sea la que le vaya a llamar a los demás. Ocurre la emergencia, yo llamo a alguien, el que se encargue de avisar, y yo me encargo entonces de cuidar a mi ser querido y de estar con los doctores. Y si se le ocurre alguna otra cosa que en su vida diaria de cuidador o de cuidado pueda necesitar ayuda, también puede anotarla. Y este es el momento de hacer nuestra primera pausa y nos vemos en unos minutitos cuando terminen de hacer la lista de quién los puede ayudar. Bien, bienvenidos de nuevo. Vamos ahora a presentar el tema de cómo podemos mantener una buena comunicación. Esto nos puede servir tanto en la vida diaria como sobre todo con nuestra persona cuidada, tanto si somos cuidadores familiares o cuidadores que hemos sido contratados para ayudar con una persona mayor. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a la persona mayor con su nombre. Esto nos ayuda a ganarse su confianza y a mantener una buena relación, utilizando su nombre de ella con respeto. No se nos ocurra llamarlo abuelito, papito, viejita, viejito, niño, mis bebés, mi niño, mi beba, porque generalmente estas que a nosotras nos parecen expresiones generales de cariño, a muchos de ellos les incomodan y es desagradable, sobre todo si no tenemos el título. Por ejemplo, si yo voy a atender a una persona que no conozco y siempre le estoy llamando abuelito o mi bebé, puede que se moleste. Podemos utilizar palabras como abuelito o papá o papito cuando sí es nuestro abuelito o nuestro papá. Lo segundo que debemos hacer para mantener una buena comunicación es evitar criticar y culpar. La forma más segura de destruir la simpatía que nos puede tener la persona mayor es haciéndolos sentir mal por el comportamiento que tiene frente a su dependencia, al cuidado que recibe, a la tristeza, al enojo o a la soledad. Siempre tenemos que tratar de comprenderlo y de ponernos en el lugar de la persona mayor sin criticarlo o culpabilizarlo de lo que está ocurriendo, y mucho menos si estamos enfrascados en una discusión.
Otro punto que debemos atender es no gritar para hacernos entender, más bien hablarles despacio, hablarles lento, en forma clara, pronunciando bien todas las palabras de modo que la persona adulta mayor nos entienda y sienta que lo tratamos con respeto. Otra cosa que debemos hacer junto con hacernos entender es asegurarnos de que la persona entendió lo que nosotros le dijimos. Para esto tenemos que hablar con sencillez, con frases cortas y con frases que son fáciles de recordar, sobre todo cuando estamos dando alguna instrucción o estamos pidiendo algo. En el caso de que estamos echando chismecito, ahí sí podemos darnos el lujo de explayarnos todo lo que queramos, pero cuando necesitamos decirle algo que tiene que ver con alguna instrucción, por ejemplo, llega el momento de bañarse, muchas personas dicen, oye, pues ya tiene mucho que no nos bañamos, ya toca tu baño, porque si no va a ocurrir esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, abrumamos de información a la persona, no nos entiende y puede mostrar resistencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir directo al grano. Oye, es tiempo de tu baño. Ya no se entendió así, bueno, me toca bañar y entonces podemos seguir adelante. Debemos evitar frases amenazadoras o de desprecio, como por ejemplo, cuando le intentemos pedir algo y luego recordemos, por ejemplo, o echarle en cara de que no puede. Es decir, oye, pásame la cuchara. Es decir, ay, es que tardas mucho, ¿no? Porque esa silla no te ayuda. Entonces, con esto, además de que lo estamos insultando, podemos producirle tristeza y desánimo, y una depresión o una tristeza profunda que dilata durante mucho tiempo agrava las enfermedades. Otra cosa que tenemos que hacer es mantener el contacto visual con esa persona. El que lo veamos a los ojos indicará que mostramos interés por lo que está diciendo y que nos agrada escucharlo. Si nosotros estamos haciendo otra cosa en lo que nuestro adulto mayor está hablando, se muestra desinterés y apatía, y poco a poco nos vamos a ir alejando de esa persona mayor y cada vez nos va a tener menos confianza y nos va a decir menos. Y no solo que nos platique menos, sino que si llega a sentirse mal, no nos va a tener la confianza de decirnos qué es lo que le está pasando y puede agravar su enfermedad en algo que podemos atender de manera inmediata. Junto con esto tenemos que mantener una postura abierta, tratar de no cruzar los brazos, no mirar para otro lado, no cruzar las piernas de manera total, porque esto significa que no quiero hablar contigo, no me interesa lo que estás diciendo. Si mantenemos esto, estamos diciendo corporalmente que no deseamos comunicarnos y lo que va a ocurrir es un silencio de la siguiente persona. Otra cosa es, tenemos que mantener una actitud acorde a la situación de lo que nos esté hablando la persona mayor. Si la persona mayor nos está hablando de algo triste, nosotros tenemos que tener una posición, un rostro de seriedad. Si nos está diciendo algo chistoso, pues una sonrisa. Pero esto para nosotros nos puede parecer en algunas ocasiones obvio, pero recordemos que hay personas que se burlan o que tratan con indiferencia a las personas mayores. Entonces, el hacerle saber, demostrarle que nosotros estamos entendiendo lo que está diciendo, es muy importante para mantener una buena relación. Y, sobre todo, demostrar en todo momento que tenemos una buena disposición para atenderlo. Debemos recordar que cuando estamos cuidando a nuestro familiar, en algún momento la relación de cuidado-cuidador se vuelve operativa. Es decir, que el plan es satisfacer las necesidades del otro y además de satisfacer nuestras propias necesidades y de mantener una buena relación familiar. Esto lo hace un poquito complicado, pero una buena manera de mantener la relación por buen camino es mostrar siempre disposición a lo que la otra persona necesita. Esto podemos hacer con preguntas sencillas como ¿te hace falta algo? O sí, dime, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Y bueno, esto nos lleva a nuestra segunda actividad, que va a ser para evaluar y mejorar nuestra comunicación. Esta actividad es un poquito larga, entonces se las voy a explicar y luego pasemos a que las hagan ustedes. Primero vamos a pensar en una situación común en donde se haya generado una discusión leve, una discusión que ya se haya superado con la persona que tenemos a nuestro cuidado. Vamos a escribir en una hoja de manera resumida lo que pasó y vamos a comenzar a reflexionar. Primero, ¿qué de lo que escribí puede ser una crítica o echarle la culpa a algo o a alguien? Por ejemplo, ayer me enojé con la persona a la que cuido, me enojé con mi hermana,
porque no quería bañarse. Y entonces pues yo intenté convencerla diciéndole que, pues, que ya olía feo y que ya era necesario su baño, porque si no, pues, la gente no le iba a llegar a visitar, porque además estaba fodonga. Eso obviamente la enojó y comenzó a gritarme a mí también, que ella se bañaba cuando quisiera. Yo me defendí porque también me estaba insultando y ella terminó sin bañarse y yo terminé enojado. Entonces, ¿qué de lo que yo dije o de lo que yo acabo de escribir puede ser una crítica o echarle la culpa a algo a alguien? Yo la critiqué diciéndole que era fodonga y sucia. Después, nuestra segunda pregunta, ¿subí el volumen de mi voz en algún momento? Esto es, levanté, tal vez grité en algún momento de la discusión. La tercera pregunta, ¿lo llegué a insultar? ¿Sí o no? Me aseguré de que me entendía, o más bien me entendía o parecía que ella hablaba de algo diferente a lo que yo le estaba pidiendo. Y le vi durante todo el tiempo que hablamos o llegué a ignorarle. Muchas veces hacemos así de ya, haz lo que quieras, ¿no? Después, por último, en una cuestión más personal, cómo me sentí por lo que pasó y cómo hubiera querido que terminara. Ya una vez que respondí todas estas preguntas, vamos a reescribir el hecho, eliminando todo lo que puede emitir una crítica, un juicio o una culpabilidad y mencionando los sentimientos que queremos comunicar. Por ejemplo, en el hecho que yo les narré hace rato es, yo le avisé a mi hermana que era tiempo de bañarse, ella se enojó y nos peleamos. Entonces, quité del relato todos los insultos, ¿no? todo el griterío. Y paso a escribir ahora los sentimientos que yo quiero comunicar, cómo me sentí en ese momento. Bueno, yo en ese momento yo le pedí que nos bañáramos porque sentí que era buena hora y la verdad yo me preocupo por ella y porque esté bien y me interesa que ella esté cómoda durante toda su estancia. Después vamos a leer para nosotros mismos las dos hojas, la primera que hicimos y ya donde quitamos todo el juicio, la crítica y la culpabilidad, y vamos a fijarnos en si hubo cambios en la forma en la que comunicamos lo que pasó. Y después vamos a tratar ya como una tarea permanente, vamos a tratar de aplicar esta forma de comunicación la siguiente vez que platiquemos, recordando que cuando vayamos a iniciar alguna discusión o alguna petición o alguna plática, vamos a evitar criticar, evitar juzgar y evitar culpabilizar. Y hablar de nuestros sentimientos y nuestras necesidades y la forma en la que nos encontramos en este momento. Y bueno, los dejo con su tarea. Pueden ponerle pausa en este momento al video y nos vemos en unos minutitos. Bienvenidos de regreso. Ahora vamos a recomendar algunas actividades que podemos hacer con nuestros adultos mayores a la hora de que los estemos cuidando. No hemos puesto especial atención a cuál es el nivel de dependencia del adulto mayor, porque bien podemos estar cuidando a un adulto mayor que está totalmente independiente y que se puede hacer cargo de todo, pero que ya tal vez ya no pueda vivir solo, o a un adulto mayor que ya no puede hacer absolutamente nada por sí mismo porque la enfermedad lo obliga, por ejemplo, a estar prostrado en la cama y necesita ayuda para comer, para ir al baño, para bañarse, para lavarse, para limpiarse, para todo, incluso para recostarse sobre la cama. Entonces aquí es donde cada uno de nosotros en nuestra casa tenemos que poner especial atención en cómo vamos a adecuar las actividades a cada una de nuestras personas, de nuestros seres queridos. Pero lo primero que tenemos que hacer es garantizar sus necesidades básicas como la de alimentación y aseo. Garantizando esas necesidades básicas, él puede tener confianza en sí mismo porque, sobre todo si es una persona que acostumbraba a bañarse diario y algunas personas acostumbraban bañarse incluso 2 veces al día cuando había mucho calor, el hecho de que ahora las estemos ayudando a bañarse 2 o 3 veces a la semana lo hace sentir incómodo, lo hace sentir irritable y se siente todavía muchísimo más vulnerable de lo que ya es. Otro es procurar tener ejercicio físico, al aire libre o dentro de casa, siempre acorde a las necesidades de cada quien. Hay unos ejercicios que son de bajo impacto en adultos mayores que los que nos puede recetar es un fisioterapeuta o un médico especialista en
o un especialista en cultura física que nos ayude a ver qué tipo de ejercicio necesita nuestro ser querido o nosotros. No todos aguantan, más bien no todos están listos para poder aventarse en la caminata 30 minutos diarios, pero incluso darle vueltas a la mesita 10 minutos al día puede ayudar. Otro, las técnicas de relajación. A veces cuando tenemos que estar todo el día en la casa y más con estas actividades de la pandemia, la casa se vuelve esa monotonía y esa rutina incambiable que tenemos, vuelve ese lugar aburrido, entonces, o desesperante, o podemos entrar en cuestiones como de ansiedad. Entonces, las técnicas de relajación: sentarnos, respirar, cerrar los ojos, hacer unas respiraciones. Podemos buscar unos videos con relajación. Eso nos va a ayudar a poder seguir con nuestra vida diaria y a no elevar nuestros estados de ansiedad y desesperación. Otro, mantener una alimentación saludable. Eso tiene que ver con mantener nuestras comidas balanceadas y nutritivas acorde a las enfermedades que tenemos, si es que las tenemos. Por ejemplo, comer sin mucha sal, comer más verduras en el caso de la diabetes y la hipertensión, comer más pescado, comer un poquito menos de carne, porque la carne hace, a algunas personas mayores las extriñe. Otro, mantener los ejercicios, mantener la agudeza mental por medio de ejercicios, y esto es tan simple como crucigramas, adivinanzas, sopas de letras o juegos en los que se tenga que poner en cuenta la memoria y la atención. También realizar actividades intergeneracionales con nuestros hijos, con nuestros nietos o con personas de nuestra comunidad que tienen que ver con, por ejemplo, con hacer deporte, con algún jueguito de mesa, con alguna fiesta, en cuanto sea prudente hacerlo. Y mantener el sentido del humor, que no permitamos que ni nosotros ni nuestro ser querido se mantengan en esta situación de estar siempre irritables, siempre tristes, siempre enojados y siempre con una cara de arrugarnos hacia abajo, ¿no? Mantener el contacto social también es muy importante. Y también para muchas personas, mantener el contacto con la fe. La espiritualidad de la persona mayor es muy importante para ayudarle a mantener la esperanza, que ésta no se pierda y le dé algo de sentido a su propia vida. En general, lo que se recomienda son 3 tipos de ejercicio. Entonces, ejercicio físico, ejercicio mental y ejercicio social. Tal y como los conocemos, el ejercicio como caminar, mantener nuestro cerebro activo y mantener nuestros contactos sociales activos. Lo que decimos por ahí, lo que conocemos como el chismecito, también es muy bueno para mantener la calidad de vida de nuestros adultos mayores y una buena forma de cuidarlos entre todos. Esto nos lleva a nuestra tercera actividad, que es elaborar un plan de acción para cambiar un poco la rutina que llevamos en nuestra casa con nuestro ser querido al que estamos cuidando. Y lo que vamos a hacer es una lista de actividades que se pueden realizar con la persona a la que estamos cuidando, que cubra por lo menos un mes, cuando menos una actividad por semana. Es decir, si nos mantenemos en lo mínimo, generar 4 actividades en un mes, una cada semana. A veces en algunas actividades necesitamos ponernos de acuerdo, como por ejemplo las actividades intergeneracionales con los hijos o con los demás o con los nietos. Por ejemplo, si en este mes se acerca un cumpleaños, o por lo menos pasando la pandemia, se acerca un cumpleaños, podemos invitar a las personas a la casa o podemos llevar a nuestro adulto mayor a la casa donde se va a realizar los cumpleaños y tener algunas actividades que se puedan realizar integrándonos a todos, incluyendo a la persona mayor. Puede ser algunos juegos de mesa como el dominó, la lotería o las cartas. Puede ser algún concierto, por ejemplo, si a los niños les gusta cantar o bailar, que organicen una improvisación ahí de baile o de canto. También ejercicios de agudeza mental, que es como lo decíamos, se puede comprar algunas revistas específicas para esto o en algunos periódicos todavía vienen crucigramas, adivinanzas, sopas de letras y buscando a Wally, y todo eso nos ayuda a mantener el cerebro activo. Decíamos también los juegos de mesa, organizar algún paseo
corto, si puede, si necesita alguna ayuda como bastón, andadero, silla de ruedas, analizar cómo vamos a hacerle para poder llevarlo, o incluso puede ser una salida a darle la vuelta, o que nos acompañe incluso a hacer un mandado. El hecho de salir de la casa, comprar las tortillas y regresar cambia totalmente, si no lo habíamos hecho antes, la rutina. Y si lo hacemos con nuestra persona que estamos cuidando en las posibilidades de la persona, esto ayuda muchísimo a aumentar su ánimo. También puede ser, por ejemplo, comer fuera de casa y realizar el ejercicio. Piensen en 4 actividades mínimo para realizar una por semana durante el siguiente mes, y ya una actividad permanente que les queda es pensar siempre una actividad cada semana, mejor si la pensamos a un mes por si tenemos que organizar algo, una actividad por semana para nuestro adulto mayor. Es momento de ponerle pausa a nuestro video y nos vemos en unos minutitos. Bien, bienvenidos de vuelta. Ahora ya vamos con las recomendaciones finales. ¿Qué le podemos decir sobre todas las personas que están cuidando y siendo acompañantes de una persona adulta mayor? Primero, tener perspectiva de envejecimiento. Esto es, la última palabra siempre tiene que ser la del adulto mayor. O sea, son sus necesidades las que tienen que estar satisfechas, al igual que las mías como cuidador, pero siempre tratando de que la última palabra sea la de nuestro ser querido adulto mayor. La primera palabra también tiene que ser la de nuestro adulto mayor, y en medio todos los que demás vamos a hablar es para emitir algunas recomendaciones o ponernos de acuerdo en cómo se van a realizar algunas cosas. Esto es porque nosotros pensamos a veces que le estamos haciendo un bien a la persona cuando en realidad es todo lo contrario. Con el simple hecho de no preguntarle qué quiere y hacer algo en el que él está involucrado sin haberle preguntado es como darle un hachazo a su voluntad y obligarlo a hacer las cosas. Aunque le gusten, puede mostrar de repente algún enojo, o el hecho de hacer las cosas porque alguien me dice que las haga y las tengo que hacer a la fuerza, provoca cierta incomodidad. Otro es forjar la resiliencia, no en el sentido cliché al que estamos, que por ahí nos pueden decir mucho de ver siempre todo del lado positivo, porque esto no abona. Si es necesario que nosotros o nuestra persona mayor se sienta triste, llore o se desahogue, tenemos que darle esa oportunidad, porque es la única manera en la que esos sentimientos pueden salir, desahogarse y poder transformarse en algo que después nos puede ayudar. Pero si los reprimimos, si los guardamos o los escondemos, la resiliencia no llega. Es aceptar nuestros sentimientos como vengan, positivos o negativos, nos gusten o no nos gusten, y poder comentarlos. Otro, tenemos que educarnos en envejecimiento. Hay muchas cosas que nosotros creemos que siguen igual de cuando pasamos de adultos jóvenes a adultos mayores, y actuamos de la misma forma cuando no es cierto. Un ejemplo muy sencillo es la cuestión de la sed. Nosotros sentimos sed y tomamos agua. Nos hace mucho calor, nos deshidratamos, sentimos sed y tomamos agua, pero el adulto mayor no. Muchas veces en el adulto mayor el reflejo de la sed se pierde, y esto es normal. Entonces el adulto mayor puede estar deshidratado y no tener sed. Y eso es algo que sabremos solamente educándonos en envejecimiento, en conocer cómo envejecemos nosotros y cómo envejecen nuestras demás personas, para entender qué necesitan y cómo podemos nosotros ayudarles, es decir, cómo nos necesitan a nosotros. Otra recomendación es que debemos mantener, mejorar y propiciar la comunicación y la socialización. Tratar de que no solamente tengamos una relación entre mi ser querido y yo y ya, sino tratar de involucrar a las demás familias, tratar de involucrar a las demás a la comunidad, a los vecinos. Si tienen amigos, tratar de que siga esa relación con los vecinos. Ahorita puede ser por teléfono, tal vez por algunas visitas en cuanto sea prudente, y incluso con alguna videollamada. Y sobre todo también realizar algunas actividades que lo hagan sentirse activo y capaz de seguir aportando. Una de las peores sensaciones que le podemos hacer sentir a nuestro adulto mayor es la inutilidad. Si se siente inútil, pierde la esperanza y nos pierde la confianza, y no queremos que nuestro adulto mayor, no queremos que nuestro ser querido viva sus últimos días sintiéndose mal por todo lo que le pasa.
bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Les recomiendo que chequen el canal de YouTube de la Secretaría para ver qué otros talleres se están ofertando y podamos seguir adelante con todo nuestro trabajo personal para empoderarnos un poco. Y muchísimas gracias por todo. Cuídense mucho y sean felices. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.